Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El episodio 25 de Eşref Rüya volvió a acaparar los titulares de la televisión con sus cautivadoras escenas. Las impactantes actuaciones de Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir mantuvieron la tensión a flor de piel durante todo el episodio. El descubrimiento de Nisan, del dispositivo rastreador dentro del collar, cambió por completo el curso de la historia. Esta revelación obligó a Nisan a enfrentarse a sus mayores miedos. Los espectadores sintieron profundamente las complejas emociones de Eşref y Nisan, quienes se sintieron atraídos el uno por el otro. Este enfrentamiento se convirtió en uno de los puntos de inflexión más importantes del episodio. La percepción de Eşref sobre Nisan como una traidora se volvió cada vez más confusa. Su sombra silenciosa, siguiendo cada uno de sus movimientos, aumentó la tensión psicológica de la serie. Incluso la mirada de Eşref, observando cada acción de Nisan, tenía un tono amenazante, transmitiendo claramente el estado mental del personaje a la audiencia. Esta persecución obligó a Nisan a confrontar todos sus secretos. La tensión nunca disminuyó en estos episodios, donde ambos se mantuvieron en una línea tan emotiva como peligrosa. La pregunta de cómo el collar conducirá la historia a su fin sigue siendo un misterio. El encuentro en la estación de tren se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio. El hecho de que Nisan y Eşref persiguieran a la misma persona daba la impresión de que el destino los había vuelto a enfrentar. En el momento en que sus miradas se cruzaron, todas las verdades parecieron flotar en el aire. Los espectadores intuyeron la posibilidad de una gran confrontación en esos breves segundos de contacto visual. La pregunta ¿atraparon a Nisan? Se hizo miles de veces en redes sociales. Debido a que esta escena apareció con frecuencia en los tráilers, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana. El fuerte aumento de audiencia demostró una vez más el éxito de la serie. El episodio, que ocupó el primer lugar en todas las categorías de audiencia, encabezó el ranking semanal de Canal 10. El intenso interés de la audiencia se reflejó claramente en las interacciones en redes sociales. No solo los episodios en sí, sino también los análisis de los personajes y los detalles de la trama generaron debate entre los fans. La producción, que batió récords con cada episodio, sigue aumentando su éxito semana tras semana. La gerencia del canal también elogió el impresionante ascenso de la serie. Una de las frases más comentadas del episodio fue la de Eşref a Kadir: "Tu nombre seguirá siendo Kadir el Quemado". El bombardeo del lugar donde Kadir producía drogas volvió a mostrar el poder de Eşref en el mundo oscuro. Los espectadores apreciaron la firmeza de Eşref, tanto contra sus enemigos como contra quienes fingieron ser amigos, pero lo apuñalaron por la espalda. Esta escena resaltó el lado despiadado y autojustificativo del personaje. La calidad de las escenas de acción y explosiones mantuvo el ritmo del episodio animado. El sentido de justicia de Eşref, combinado con la violencia, definió aún más su personaje. El intento de Dinçer por recuperar a Nisan amplificó la tensión emocional del episodio. La firmeza de Nisan provocó una ira aún más incontrolable en Dinçer. Al presenciar esta escena, Eşref amplió aún más la distancia entre los tres. Las palabras de Nisan, "No hay nadie más valioso que Eşref en mi vida", fueron uno de los momentos más emotivos del episodio. Esta frase afectó profundamente tanto a los espectadores como a Eşref. Las escenas llenas de celos y pasión mantuvieron el equilibrio ideal del tono romántico thriller de la serie. Esta emotiva declaración generó una división en el lado de Dinçer y dividió a la audiencia. Mientras que algunos espectadores apoyaron el arrebato claro y firme de Nisan, otros argumentaron que el personaje revelaba sus emociones con demasiada franqueza. Esta escena fue objeto de mucha discusión en redes sociales. La cercanía entre Eşref y Nisan se hizo aún más evidente con esta frase. La expresión facial de Eşref tras escuchar estas palabras fue elogiada por su actuación. Incluso su intento de controlar sus emociones fue suficiente para conmover a los espectadores. El encarcelamiento de Faruk fue otro detalle que aumentó la tensión del episodio.
Los procesos judiciales e interrogatorios de Farouk demostraron que las historias de los personajes secundarios también estaban muy bien desarrolladas. Estas escenas subrayaron que la serie valora no solo a los personajes principales, sino también a los secundarios. ¿La situación de Farouk también afectará el destino de otros personajes? Los espectadores comenzaron a preguntarse cómo Farouk saldría de prisión y qué eventos desencadenaría esto. Esta parte del episodio contenía muchas pistas sobre los próximos episodios. El plan de Eshref para ejecutar la sentencia de Kasab con una muerte fingida fue una de las sorpresas más impactantes del episodio. Este plan demostró una vez más la inteligencia y el poder estratégico de Eshref. Los espectadores comprendieron una vez más que cada movimiento de Eshref está impulsado por un gran cálculo. La filmación y la atmósfera de la escena aportaron un toque cinematográfico a la serie. Sin embargo, el destino de Kasab dejó a los espectadores con preguntas. Este evento podría ser un presagio de un regreso importante en futuros episodios. La noticia de que Gurdal iba a ser padre alivió la carga emocional del episodio. Esta noticia marcó un punto de inflexión que cambiaría por completo la vida del personaje. Los espectadores experimentaron felicidad y sorpresa a la vez en esta escena. La reacción de Gurdal contribuyó enormemente a la atmósfera sincera de la escena. Este acontecimiento brilló como un pequeño rayo de esperanza en medio del ritmo frenético de la serie. Los espectadores sonrieron y sintieron emoción por el personaje. El misterio más intrigante de la serie es, sin duda, la identidad del anciano. Este secreto, que se revela gradualmente en cada episodio, incita a los espectadores a crear teorías. En el episodio 25, la sombra del anciano se hizo más evidente. Sin embargo, su identidad sigue siendo un misterio. La estrategia de los productores de revelar gradualmente a este personaje mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Ya está claro que todo cambiará cuando se revele la verdadera identidad del anciano. Los índices de audiencia récord demostraron que Eshref Ruya no tenía rival desde su emisión. El episodio alcanzó una cuota de pantalla de 24.6 en la categoría Todos los individuos, una de las más altas de la temporada. La audiencia de 22.91 en la categoría AB demostró que la serie atrae no solo a un público amplio, sino también a uno selecto. Los altos índices de audiencia en la categoría 20+1 demuestran que la serie está atrayendo el interés de diferentes grupos de edad. Este éxito generó comentarios en redes sociales como "el miércoles es ahora, el día de Eshref". La gerencia del canal también está satisfecha con este éxito. La paleta de colores, los ángulos de cámara y la cinematografía utilizados a lo largo del episodio fueron especialmente elogiados por los espectadores. El tono oscuro pero impactante de la atmósfera visual progresó en armonía con la tensión emocional de la historia. La estructura cinematográfica de la escena de la estación de tren fue uno de los detalles técnicos más apreciados del episodio. Los espectadores comentaron en redes sociales que la escena tenía una atmósfera cinematográfica. La atención al detalle del director fue aún más evidente en este episodio. Incluso los movimientos de cámara transmitieron los estados de ánimo de los personajes. Los momentos de crisis emocional de Nissan también recibieron grandes elogios de los espectadores. La representación simultánea de la fuerza y la fragilidad del personaje demostró una vez más la destreza actoral de Demet Özdemir. Las lágrimas de Nissan en la escena donde descubre el collar conmovieron a todos los espectadores. Por un lado, Nissan se sintió traicionada y por otro, luchó con su lealtad a Eshref. Esta dualidad hizo al personaje más profundo y realista. Los espectadores comentaron esta escena como una de las mejores actuaciones de la temporada. El rostro cada vez más sombrío de Eshref profundizó la atmósfera psicológica del episodio. Las expresiones faciales y el tono de voz de Çağatay Ulusoy reflejaron claramente el conflicto interno del personaje. La crisis de confianza de Eshref afectó tanto la dinámica de los personajes como sus relaciones a lo largo del episodio. La tensión entre su amor por Nissan y sus sospechas se sintió claramente en las escenas. Esta contradicción dejó al espectador dividido entre la ira y la empatía por el personaje. Es evidente que las decisiones de Eshref en el próximo episodio determinarán el destino de la serie. Las frases utilizadas a lo largo del episodio entraron en la categoría de citas más compartidas en redes sociales.
Los duros arrebatos de Eshref y las expresiones emocionales de Nisan impactaron profundamente a los espectadores. La serie también presentó una narrativa poderosa a través de sus diálogos. Los fans volvieron a ver las escenas y compartieron las frases como si estuvieran viendo una película. La fuerza literaria de la serie fortaleció aún más la estructura dramática. El estilo narrativo facilitó que el público comprendiera las almas de los personajes. La música del episodio también recibió grandes elogios de los espectadores. Las melodías utilizadas de fondo realzaron la atmósfera de las escenas. La música que acompaña la escena del encuentro en la estación de tren fue uno de los detalles más elogiados del episodio. El apoyo de las melodías a las transiciones emocionales profundizó la experiencia para el espectador. La acertada elección musical transformó la serie de un simple drama a una experiencia cinematográfica. La atención de la producción al diseño de sonido se hizo evidente en los detalles. La escena final, donde los destinos de Eshref y Nisan se cruzan de nuevo, creó el impresionante final del episodio. La inquietud en los rostros de los personajes presagiaba la tormenta que se avecinaba. La sombra del anciano, cada vez más prominente, presagiaba la revelación de nuevos secretos. Las redes sociales se inundaron de teorías al finalizar el episodio. Los espectadores esperan respuestas y nuevas preguntas en el próximo episodio. Eshref Ruya, con su suspenso y ritmo trepidante, volvió a ser la producción más comentada de la semana. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.